La creencia de que existieron dioses que vinieron de las estrellas e intervinieron en la humanidad está en muchos pueblos. Observen estas imágenes. Lo que usted está viendo son algunos dibujos centenarios de los Hopi, una etnia que vive en los Estados Unidos que pensaba o piensa que vinieron unos seres de las estrellas, les llaman los hombres hormiga, seres que venían de otros planetas, de otros lugares. Y en este capítulo de Más Allá vamos a hablar de esa teoría, de esos planetas de dioses extraterrestres, como Nibiru, el planeta X y muchos más. Así que quédense aquí hasta el final, porque esto es Más Allá. Alejandro Bernal. Néstor Armando Alzate. Si existe una constante en el mundo del misterio y sobre todo en la ufología, es la idea de que fuimos visitados en el pasado. Se le puede decir la hipótesis o la teoría del antiguo astronauta. Otros hablan de máquinas imposibles que estuvieron en tiempos arcaicos, que intervinieron seres o inteligencias de otras dimensiones, de otros mundos, de otras esferas en el pasado. Y es que las historias, al menos, de muchas civilizaciones hablan de personajes que vinieron de otro lugar y que ayudaron a sus pueblos. Llámenlo como quieran, Quetzalcóatl en el caso de los mexicas o aztecas, Kukulcán en el caso de los mayas, en el caso de los de los muiscas está Bochica aquí en el centro de Colombia, y hay muchos más de estos héroes civilizadores y de tecnologías supuestamente imposibles. Y muchos dicen que vienen de unos puntos fijos en el universo, de otros planetas que tienen incluso nombre. Hoy vamos a hablar de eso aquí. Y estamos nada más y nada menos que con dos invitados muy especiales, ¿verdad, Joana? Don Esteban Cruz, así es, un tema bastante apasionante que nos hace reflexionar y también generar un debate importante acerca de estos seres que parecen haber visitado antes a esos grupos, haberlos ayudado, como usted decía, y generarles también conocimiento y en muchos casos una tecnología que pareciera imposible para la época. Y para eso hoy tenemos de invitado aquí en el set al señor Alejandro Bernal, que sabe muchísimo acerca de estas historias. Alejandro, bienvenido nuevamente aquí a Más Allá. Muchas gracias, Joana. Un saludo para ti, para Esteban, para el maestro Néstor Armando Alzate y para todos los espectadores de Más Allá. Nibiru, el planeta X, los Nunagi. Estaremos examinando no solamente las teorías sobre estos planetas, estos mundos de donde pudieron provenir civilizaciones, habitantes del cosmos que pudieron haber interactuado con nosotros en un pasado muy remoto. Un programa imperdible para los fanáticos del misterio. Oiga, y Alejandro se me tiró al otro invitado, ¿no? Se me tiró la sorpresa que les tenía, porque nos acompaña hoy desde Medellín, desde Colombia, el periodista, escritor, que también ha hecho mucho camino en este tipo de periodismo. Esteban lo decía cuando estuvo aquí la primera vez, uno de los iniciados en este tema aquí en Colombia. Él es Néstor Armando Alzate. Gracias, y para nosotros es un placer que estés aquí en Más Allá. Joana, para ti muchísimas gracias. Para Esteban, muchísimas gracias por esta invitación que valoro mucho. Para mí es algo maravilloso poder estar con ustedes. Ni qué decir de compartir con Alejito, que es como una especie de duende que está en todas partes, que está con todos nosotros, que nos nutre a todos nosotros, que tiene una disposición tan maravillosa para estar siempre acompañándonos en todas estas aventuras. Es un privilegio para mí, y lo que decía Alejo tiene mucho sentido, y lo que decía en la introducción Esteban. No cabe la menor duda que aquí hubo dioses que vinieron de otras partes del universo, que incidieron profundamente
en el desarrollo de la cultura, no solamente de la occidental, sino de la oriental, de todas las culturas. Sin ellos habría sido imposible que el hombre llegara a un estadio, o a un estadio, como dicen algunos, a una etapa de tecnología y conocimiento como el que tenemos ahora. Sin ellos habría sido imposible. La teoría del antiguo astronauta, que tiene pues sus detractores, como también tiene grandes teóricos alrededor del mundo. ¿De qué se trata? Vamos a ver esta nota a continuación. ¿Somos visitados por viajeros del cosmos y las estrellas? ¿Son los dioses de la antigüedad los recuerdos de visitantes del futuro, del cosmos o de dimensiones paralelas? Hipótesis que han inspirado películas como Stargate, del director Roland Emmerich de 1994. Un viajero de las estrellas lejanas escapó de un mundo moribundo buscando una forma de alargar su propia vida. Su cuerpo, débil y deteriorado, anunciaba un inminente fallecimiento. Lejos de la ficción, investigadores, científicos y ufólogos plantean la posibilidad de que hayamos entrado en contacto con antiguos astronautas desde hace milenios. Acompáñanos esta noche a conocer los misterios que rodean al planeta Nibiru, el pájaro Saqqara y los inquietantes Wayjina en nuestro especial de dioses extraterrestres. Solo aquí, en Más Allá. Bueno, Alejandro, para empezar, como lo anunciaba Esteban, vamos a hablar de unos casos muy específicos que vamos a ir desarrollando en medio del programa, pero yo sí quisiera que usted nos explicara primero qué es eso de la teoría de los antiguos astronautas, porque hay muchas personas que quizás no pueden saber de qué se trata. Bueno, Joana, lo más interesante de esta teoría establece que desde el pasado hemos estado siendo visitados por civilizaciones y seres venidos de otras partes del espacio que han venido a traernos la semilla, a sembrar la vida en este mundo. Quizás uno de los mitos más extendidos al respecto tiene que ver con el Enuma Elish, este texto tan antiquísimo, tan interesante, que a propósito fue difundido en buena parte del siglo XX por Zecharia Sitchin. Sitchin tenía una hipótesis bastante interesante, un hombre quien intentó traducir este texto y establecía que a nuestro planeta llegaron los Anunnaki, unos seres que hace 450.000 años sembraron la vida, crearon al ser humano tal y como lo conocemos hoy en día, y provenían de un planeta llamado Nibiru, un planeta en el cual se habría estado desarrollando esta civilización muy avanzada tecnológicamente que llegó a nuestra Tierra, creó nuestra especie y a través de una serie de procesos comenzó a desarrollarse la vida en nuestro planeta. Ahora, hay una serie de investigaciones muy interesantes, por ejemplo, una universidad japonesa publicó hace unos días un estudio en donde la ciencia demostró que existe un planeta más allá de la órbita de Neptuno que podría estar realmente haciendo parte de una órbita errante dentro de nuestro sistema solar. Las preguntas son, ¿será que este planeta es Nibiru? ¿O se tratará del mítico planeta X o un planeta que albergaría una de estas civilizaciones que quizás pueda entrar en contacto con nosotros en un pasado muy remoto? Pues mire, ya Alejandro nos hacía ahí como una introducción de la siguiente nota. Vamos a hablar de este caso para entrarlo a analizar también con el maestro Néstor Armando Alzate. Un planeta oscuro, clandestino, invisible, cuyos hipotéticos habitantes vigilan la humanidad. La teoría de Nibiru se originó en la década de 1970 a través de los escritos de Zecharia Sitchin, que afirmaba que había descifrado antiguas inscripciones sumerias. Según Sitchin, los textos sumerios mencionaban a un planeta llamado Nibiru, que tenía una órbita elíptica alrededor del Sol y una influencia en la historia humana.
Para Sitchin, Nibiru era el hogar de una raza extraterrestre avanzada llamada Anunnaki. Sitchin sostuvo que los Anunnaki vinieron a la Tierra en busca de recursos y que fueron los creadores de la humanidad mediante ingeniería genética. La comunidad científica en general rechaza la teoría de Nibiru debido a la falta de evidencia tangible que respalde estas afirmaciones. Las órbitas planetarias y las leyes de la física establecidas no coinciden con la idea de un planeta Nibiru que se acerque a la Tierra de manera periódica. ¿Qué se oculta tras las historias acerca de Nibiru? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Nibiru, ese nombre para los fanáticos del misterio tiene significados profundos para los que les gusta la ufología, porque la teoría de los Anunnaki, tan conocida y tan extendida por todo el planeta, tiene que ver un poco con ese nombre que sería el planeta, en teoría, de donde provienen estos seres. Maestro Néstor Alzate, cuéntenos un poco sobre Nibiru, cuéntenos lo que usted ha investigado, ¿qué es lo que podemos decir sobre este extraño planeta? Pues lo que yo recuerdo muy bien es que por allá en 1984, y no estoy mal, un científico de apellido Müller volvió a formular esta teoría. Y resulta que ya antes Percival Lowell y otros tantos a principios del siglo hablaban de un cuerpo extraño que incidía rotundamente en los movimientos de Neptuno. Después Dombach descubrió en 1930 Plutón, y se dijo que Plutón podría ser el que incidiera en esos movimientos extraños. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales se ha hablado, por ejemplo, de que existe un planeta, bueno, el famoso planeta X o el 10º planeta, que podría también tener alguna incidencia. Con todo y ello no se ha podido comprobar, porque por diversas razones, las distancias, por una parte, medidas en unidades astronómicas, o sea, la distancia que media entre el Sol y la Tierra, 150 millones de kilómetros, y se hablan de 100, de 200 UA, es decir, unidades astronómicas. Es imposible que un planeta cualquiera pudiera incidir en el planeta Tierra. Pero hay una teoría que a mí me parece que todavía es más sugestiva y que está emparentada con Nibiru, con el planeta X, con el 10º planeta, que a la postre yo lo que pienso es que son como lo mismo vistos de distintas perspectivas. Pero este otro sí tiene no sé, una génesis que tiene, yo diría que mucha más razón de ser desde el momento mismo en que nació la Tierra y nació el sistema solar hace 4.500 millones de años. Se habla de que prácticamente todas las estrellas forman parte de sistemas binarios y el Sol no sería la excepción. Y resulta que se habla de una enana marrón o una estrella que orbita alrededor del Sol cada 26 millones de años. Obviamente que nadie ha vivido para poder determinarlo, pero que esa enana marrón a la que se llama Némesis, o sea, la diosa de la discordia para los griegos, la envidia para los romanos, iría y no actuaría de manera directa sobre el Sol, sino que iría a la nube de Oort y con su fuerte poder de gravedad casi que se convertiría en una especie de cañón que empujaría a muchos de estos objetos que están en la nube de Oort contra el planeta Tierra y serían los responsables de las 5 extinciones masivas que ha sufrido el planeta y que más o menos, algunos dicen, tienen una periodicidad de 26 millones de años. Es decir, cuando empiezas a juntar todas estas piezas, dices, ¿cuál es Nibiru? ¿Cuál es el planeta 10º? ¿Cuál es el planeta X? Y aunque Sitchin haya hablado de Nibiru, realmente todavía no se ha podido encontrar algo que indique que en efecto existe. No, que es un planeta que está atrás del Sol, que no se puede ver por X o Y circunstancia. De acuerdo con lo que yo he leído,
la presencia de Nibiru no se ha podido detectar. Y con el telescopio WISE y con otros supremamente potentes no han podido encontrar rastros ni siquiera por ¿cómo se llama? Por estas capas térmicas infrarrojas térmicas que determinan la existencia de algunos objetos a partir del calor emitido. No han encontrado absolutamente nada. Yo no sé si Nibiru vendría a ser, y lo quiero entender más fácil, lo entiendo más fácil, que Nibiru debería ser más bien un cuerpo simbólico de aquellos extraterrestres que en efecto vinieron y civilizaron el planeta Tierra, y que yo diría que más que un planeta sería una enorme nave nodriza que estuvo cerca de la Tierra, que por sus dimensiones impresionantes pudo haber incidido en algunos de los efectos de electromagnetismo y demás, pero como un cuerpo celeste, como planeta, yo no lo creo. Lo creo más como una nave nodriza que estuvo estacionada, que pudo haber orbitado la Tierra y que pudo haber sido obviamente confundida con un planeta. Es lo que pienso yo pues desde esta perspectiva. Creo más en la teoría de Némesis, la estrella que orbita alrededor del Sol y que pasa cada 26 millones de años por la nube de Oort y causa las extinciones masivas. Néstor, qué interesante esa teoría que tienes acerca de este planeta, pero sí me gustaría preguntarle a Alejandro qué opina o cuál es su teoría frente a esto, porque hay un gran debate. Algunos dicen que Nibiru pues es ese planeta del que hablamos, donde están los Anunnaki y todo esto. Otros lo relacionan con el planeta X, otros dicen que no tiene ningún tipo de relación, que son dos cosas completamente diferentes. Se encuentran muchas contrapartes en esta situación. ¿Cuál es su teoría frente a este planeta? Bueno, Joana, es muy interesante la interpretación de Néstor. Hay algunos investigadores independientes como Alexander Bachman que establecen que en realidad el planeta X sería otro cuerpo que estaría más allá de nuestro sistema solar, que estaría realizando una órbita errática y que cada vez que se aproximaría a nuestro planeta estaría suscitando una serie de cataclismos, de cambios profundos en el clima, algo que también algunos investigadores establecen como quizás una próxima glaciación en nuestro planeta. Así que es muy interesante este vergel de teorías y de ideas que les estamos presentando esta noche. Y después de estos comerciales vamos a hablar de otros casos increíbles que tienen que ver con estas ideas que se han popularizado por todo el mundo sobre los famosos planetas de donde vendrían esos dioses extraterrestres. Estamos hablando aquí de diferentes hipótesis, pero les recomendamos este libro de Océano de Libros, Un duelo con el Lord de los vampiros. Un duelo con el Lord de los vampiros de Umbriel. Esta editorial, este sello de el grupo Océano. Se lo dejo aquí a doña Joana Arenas. Gracias. Ya volvemos después de estos comerciales. Esto es Más Allá, se les quiere. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de las leyendas de los pueblos originarios y de muchas culturas del mundo que piensan que vinieron seres de las estrellas. Ellos lo dicen así, o sea, está en la mayoría de las mitologías de estos grupos, algunos indígenas, algunas otras grandes civilizaciones. Y los Cherokee de Estados Unidos creían que existían unos seres muy extraños que habían estado y que vivían con ellos y que incluso interactuaban con las personas. Observen esta nota. Si existe una historia asombrosa sobre habitantes del cosmos, son los Naney. Según las historias de los antiguos Cherokee, los Naney son viajeros, seres invisibles capaces de teletransportarse y atacar a sus enemigos. Estos seres se comunicaban con los seres humanos en el pasado y ayudaban a curar a los enfermos. Los Cherokee creen en 3 mundos: el mundo superior, nuestro mundo y el inframundo. Perciben el poder espiritual en la naturaleza y creen que se encuentra en todas partes. Estas entidades vendrían de un mundo muy diferente,
un lugar extraterrestre. Una característica enigmática de los Naney es que podían cambiar de forma a voluntad. Aunque tenían apariencia humana, emanaban un aura sobrenatural o extraterrestre. También se les atribuían habilidades como la inmortalidad y poseían inteligencia superior. Algunos teóricos de los antiguos astronautas sugieren que estos y otros seres retratados son alienígenas que nos han visitado en la larga noche de los tiempos. En Más Allá, abrimos la puerta del misterio. Bueno, esta historia a mí me parece muy interesante, Alejandro. Estamos hablando de un pueblo aborigen de Estados Unidos, los Cherokees, que plantean precisamente que estuvieron acompañados en parte de su historia por estos seres que parecen como transmutar, que se pueden convertir en cierta manera en contacto con la naturaleza, convertirse y transformarse en seres espirituales también, incluso en animales. Pero además la leyenda cuenta que ellos de alguna manera lograron ayudar a ese pueblo aborigen a salvarse. Sí. Eran unos guerreros, así son considerados por ese pueblo aborigen. ¿De dónde viene esa historia, esa leyenda y qué hay detrás de todo esto? Exactamente, Joana, la historia de los Nunei es impresionante y nos lleva hasta los Cherokee. De acuerdo a las leyendas de este pueblo aborigen norteamericano, estos Nunei eran seres que habitaban debajo de la tierra, pero que provenían de fuera de nuestro planeta. Eran maestros guerreros, eran maestros civilizadores y ellos les rendían un gran tributo. De acuerdo a varias de estas historias, en algún momento del pasado más remoto, una tribu muy poderosa, muy portentosa, los Niguaji, comenzaron a invadir a los Cherokee, los estaban sometiendo, ocurrieron una serie de batallas muy cruentas, el pueblo Cherokee realmente estaba comenzando a ser extinguido, cuando de repente aparecen una de estas portentosas batallas, estos Nunei, quienes de acuerdo a la tradición oral de los Cherokee eran capaces de adoptar diversas formas, de hacerse invisibles para no ser detectados por los Nisguaji, y de repente en medio de esta batalla se produce una derrota bastante devastadora por parte de los Niguaji. Los Nuneji literalmente los someten, eran impresionantes guerreros, casi que acaban con el pueblo de los Niguaji y desde ese momento se convierten en no solamente héroes para los Cherokee, los seres que les permitieron continuar con vida a esta tribu de los Cherokee aquí en Norteamérica, en nuestro mundo, en nuestro continente, y se han convertido en una de estas figuras de portentosos guerreros de pueblos antiquísimos que ayudaron en este caso a los Cherokee. Alejandro, y a mí me causa bastante curiosidad también que plantean ellos que sí, que son seres que vienen de fuera de la tierra, pero cuando se revisan algunas de las leyendas y las historias de este pueblo, también parece que estos habitaran como de manera subterránea, sí, por decirlo así, debajo de la tierra. O incluso hay una de las historias que plantea precisamente que una de esas mujeres vio cómo de repente estos seres ingresaban a un lago y desaparecían, como si estuvieran en el fondo de la tierra. Es que has tocado la clave del asunto, Joana. Fíjate, estamos hablando de los Nunei, seres que eran capaces de cambiar de forma, de hacerse invisibles con una tecnología y habilidades impresionantes. Se escondían debajo del agua. Hay otros ritos que hablan que también se escondían en cuevas, muy similar a los mitos de la gente hormiga de los indios Hopi, también en Norteamérica. Es curioso, dos culturas aborígenes diferentes, pero con mitos relativamente parecidos. Y recuerden las últimas filtraciones de los videos OVNI del Pentágono, ovnis, objetos voladores no identificados que se ocultan debajo del agua, que parece que tienen la capacidad de mimetizarse con el fluido. En este caso, ¿será que los Nunei tendrían una tecnología muy avanzada que les permitía no solamente desarrollarse debajo del agua, sino esconderse también en la misma? Es impresionante todo esto. Hay una cosa interesante que estamos aquí mirando, maestro Néstor.
y tiene que ver con estas figuras de estos seres que están aquí, que habitan junto con grupos humanos en el pasado, que los consideran dioses, que les ayudan, que traen herramientas, que cambian su vida, que intervienen en la historia de estos pueblos, que también nosotros podemos desde la antropología ver que existen muchos seres que llamamos seres civilizadores o dioses civilizadores. En el caso de los Inca, del Tahuantinsuyo, tenemos a Viracocha, que también sale de un lago, del lago Titicaca con Mama Ocllo. Tenemos el caso de Bochica para los muiscas, que también viene a transformar el mundo. Tenemos el caso de Quetzalcóatl para los aztecas o mexicas. Se parecen muchísimo, ¿no? Estas historias de seres que emergen de lagos, que después se van, que se transforman en reptiles, en el caso, por ejemplo, de Bachué, aquí en la zona de Bogotá, y retornan, digamos, a lugares dentro de la tierra o en el aire, ¿no? Es bastante interesante, se repite mucho, ¿no, maestro Néstor? Cuando mencionas Titicaca, mi querido Esteban, recuerdo la diosa Orejona, que es un mito fundacional de los Huros. Los Huros es un pueblo que ya está en vías de extinción, quedan muy pocas personas de esta etnia y que son los que viven sobre el lago. Ellos construyen con la totora, construyen una especie de alfombra de unos 25 metros de lado por 20 del otro lado, la apisonan de tierra, allí construyen la casa, tienen sus animales y viven navegando en el lago Titicaca. Quedan ya muy pocos porque la gran mayoría se estaciona en las orillas, pero ellos hablan de la diosa Orejona, que desciende del cielo. Ellos particularmente dicen que de Venus, señalan a Venus, y resulta que ella, cuando venía descendiendo, la nave en la que ella venía descendiendo, dice la mitología, que la nave descargó, digamos, sus heces, sus detritus, mejor dicho, se poposeó desde arriba. Y resulta que eso que descargó era de una potencia tal que fue lo que excavó el lago Titicaca y dejó una pequeña isla en el centro, que ellos consideran el ombligo del mundo. Ahí llegó la diosa Orejona, se apareó con un tapir gigante, que a juzgar por la forma como lo define, eran aquellos famosos gigantes de los Nefilín, de los Elohim, de los que hemos hablado en tantas partes y cuyos huesos se han encontrado en muchísimas regiones. Y ellos fueron los responsables de la creación de los seres humanos. Entonces tenemos a Viracocha, tenemos a Mama Ocllo, tenemos la diosa Orejona, pero recuerden también que en el Tigris y en el Éufrates, en esa civilización primigenia que fue la mesopotámica, aparecen un personaje determinante que fue Oannes. Oannes era un hombre mitad pez, mitad hombre, y tenía la cabeza muy abultada, supremamente grande, con unos ojos oscuros y profundos que miraban desde adentro y proyectaban luz. A todas luces, aunque eso suene extraño lo que estoy diciendo, se está hablando entonces es de un casco, de alguien que miraba desde dentro de un casco, y tenía pies palmeados que se podrían asimilar perfectamente a las aletas que hoy usan los buzos. Pues él se emergía todos los días por la mañana, iba y los instruía en agricultura, en metalurgia, en maquillaje, en ética, en moral, en un montón de tópicos que eran necesarios para que ese pueblo primitivo pudiera surgir. Y resulta que por las noches él se sumergía de nuevo en el agua y reaparecía al otro día. De hecho, no recibía jamás un solo alimento por parte de en este caso, sus anfitriones. No le recibía nada, absolutamente nada. Llegaba por la mañana y volvía y descendía al agua por la noche. Oannes. Y de ahí nació la civilización de los Akpalus, que eran seres que él trajo de sus mismas características, con los que fue eternizando su presencia. Él desapareció, pero los Akpalus quedaron también como dioses civilizadores. Eso sucedió con estos. Pero recuerdan ustedes también que entre otros que procedían del agua, por los lados de Madagascar, y todavía lo tienen los andamanes, seres que vienen del agua, que comparten con ellos y vuelven y se sumergen en el agua. Y los osnis,
objetos submarinos no identificados son demasiado recurrentes en toda la historia. Si miran cada una de las culturas, su mitología, necesariamente, no conozco hasta el momento ninguna excepción, que no se remita al cielo y de seres venidos del cielo que son sus dioses, en todas. De hecho, los dioses griegos descienden del cielo, los romanos descienden del cielo, y míralo por donde quieras, vienen del cielo y muchas veces después de descender del cielo llegan a través del mar, que de hecho los aztecas y los incas perdieron todo, era porque estaban esperando esos dioses barbudos que habrían de venir del mar, que entre otras cosas se podrían asimilar a los templarios, que vinieron aquí mucho tiempo antes de Cristóbal Colón. Por ende, entonces, cualquier civilización, cualquiera, ve y hurga en cualquier mitología, en todas, necesariamente el origen está en las estrellas. No de otra manera uno podría explicarse que todos los grandes monumentos, los ciclópeos, todos, pirámide, Teotihuacán, Tiahuanaco, Stonehenge, Baalbek, Göbekli Tepe, muéstrame cualquiera, todos necesariamente están alineados con las estrellas, todos son observatorios astronómicos, todos tienen que ver con precesión de los equinoccios, con solsticios, y con los equinoccios de primavera. Todos tienen que ver con eso, siempre mirando hacia las estrellas. De hecho, ¿en dónde habitan los griegos, los dioses griegos? En el Olimpo, que se supone que es una montaña muy alta, pero que está sumida en las nubes permanentemente, porque es un conducto que los dirige hacia las estrellas donde ellos viven. Entonces, no es extraño ni la teoría de los Hopis, ni de los Dogon de Mali, ni de los Wanjinas, ni de los Capas, ni de Tassili-N'Ajjer. Es decir, por donde quiera que mires, siempre está entroncado, está asociado de alguna manera con seres venidos de las estrellas que fungen como dioses civilizadores. Así es, Néstor, características que se repiten en todas estas historias, en todas estas leyendas de diferentes partes del mundo, de nuestro territorio, pero que parecen tener coincidencias. Recuerden que pueden enviar sus comentarios con el tema de hoy con numeral Dioses Más Allá. Ahora en la plataforma X, ahí estamos leyendo toda la información que ustedes nos quieran dejar acerca de este programa de hoy. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con otro tema bien interesante para ustedes en este programa sobre dioses de otros mundos. La posibilidad de que hayamos sido visitados en el pasado por seres de otros mundos. No sé si esto es real, yo no puedo afirmarlo, no puedo decir sí, pero tampoco puedo decir no. Cabe la posibilidad. Lo cierto es que muchos pueblos del mundo creen en la existencia de seres de las estrellas y está dentro de sus tradiciones y de sus leyendas, seres que caminaron sobre esta tierra y que les enseñaron y que transformaron su vida. Pueden ser solamente explicaciones míticas de lo que de alguna manera es el pasado, puede ser solo eso. Pero, ¿y si no lo fue así? ¿Y si hay algo más? Existen unos seres llamados Wayjina, que son enigmáticos, y esta es su historia. Si existen leyendas sobre extraños seres en la historia de la humanidad, son los Wayjinas. Seres de carne y hueso que descendieron de arriba y se manifiestan a través de luces en el cielo y hacen parte de las religiones de los primeros habitantes de Australia. Los aborígenes australianos tienen mitos sobre dos tipos de Wayjinas, unos que se unieron con las mujeres terrestres y aportaron enseñanzas, y otros están asociados con fenómenos naturales y celestes. En 1834 se descubrieron en la región de Kimberley, Australia, pinturas rupestres que representaban a los Wayjinas, seres humanoides de gran tamaño, con rostros blancos y halos en la cabeza.
Las figuras incluían detalles curiosos como dedos adicionales y se asociaban como dioses que descendieron a la tierra. Los teóricos de los antiguos astronautas especulan que podría tratarse de seres de otro mundo que nos visitaron desde hace milenios. Criaturas que entraron en contacto con los seres humanos dejando atrás historias repletas de misterio que analizamos solo aquí, en Más Allá. Los Wandjina, que están ubicados en Australia. Alejo, y aquí hay varias cosas interesantes. Una, esta tribu era una tribu muy remota que no tenía mucho contacto hasta que llegó allá un investigador, generó contacto con ellos y ellos empezaron a contarle esta historia. Pero además se pueden ver las figuras rupestres donde están precisamente dibujados estos seres que habrían bajado de las estrellas, que les enseñaron a cazar, que les enseñaron además también las normas, las ceremonias, es como una sabiduría que les transmitieron precisamente y guiaron a esa civilización. ¿Qué decir de estos Wandjina? Joana, es uno de los mitos más interesantes relacionados con los alienígenas ancestrales y tiene que ver con la comunidad Unambal, un pueblo aborigen realmente muy aislado en las montañas de Kimberley, en Australia. Lo que nos dice la historia es que hacia 1938 aparece un explorador británico, encuentra esta tribu, se percata de estas portentosas figuras de arte rupestre tan impresionantes que hasta el día de hoy realmente nos asombran, porque fíjense por las características que están viendo en este momento en pantalla. Son seres de cabeza muy grande, ojos almendrados, oscuros, muy similares a la representación actual que hacemos de los extraterrestres grises. Quizás la figura más paradigmática dentro de los contactos y avistamientos de seres venidos de otro mundo en nuestros días. De acuerdo a las tradiciones de la cultura Unambal, en el tiempo del sueño aparecieron los Wandjinas, crearon nuestro mundo, crearon al ser humano, y tal y como tú decías, Joana, le otorgaron conocimiento, estructuraron la sociedad, les enseñaron a cazar, les enseñaron a cosechar, le enseñaron al hombre a hacer lo que terminó siendo, a crear comunidades. Los Wandjina, de acuerdo a la cultura Unambal, se habían enfrentado a unos seres, a los hombres serpiente, en una serie de batallas muy cruentas en las cuales, y aquí aparece una deidad muy interesante dentro de la cultura Unambal, la diosa Bulari envió una nube bastante portentosa desde el cielo, una nube de fuego que culminó a estos hombres serpiente, y de esa manera esta cultura, esta civilización, los Wandjina pudieron hacerle frente a estos hombres serpiente que amenazaban su existencia en el pasado. Hay una cosa muy interesante, maestro Néstor, que es lo que estamos mirando acá, que es que hay unas coincidencias en muchos de los mitos y de las leyendas de los pueblos originarios, pero no solamente en ellos. Cuando vemos a estos Wandjina, que dicen que hay diferentes tipos, que unos vinieron y se mezclaron con los seres humanos, recuerda uno, por ejemplo, a las historias de la Biblia, a las historias del Talmud, a las historias del Pentateuco, que nos hablan de la llegada de los ángeles del Señor o de los vigilantes también, que está en el libro de Enoc. Se parecen muchísimo, ¿no? Grupos humanos que están desde Australia aislados desde hace milenios a las historias de los antiguos judíos que habitaban el Medio Oriente, que siempre habla de seres que llegan e intervienen en la humanidad, que si uno lo ve de forma abstracta, evidentemente son dioses o seres que vienen de otros mundos, per se serían extraterrestres desde ese punto de vista, ¿no? Recuerde usted que en el libro de Enoc se habla de Azazel y los 200 vigilantes que vinieron aquí, que fueron los que pervirtieron absolutamente todo porque se enamoraron de estas mujeres tan supremamente hermosas y entonces tuvieron con ella hijos. Y al parecer perdieron su carácter, digámoslo, divino, entre comillas, y vino la perversión y vino la maldad que condujo inexorablemente al diluvio. Figura que por demás aparece también en todas las culturas. Hay 168 versiones del diluvio que están asociadas todas. En cuanto a los Wandjina, observen ustedes en este momento lo que estamos viendo.
Ahí hay una parte de los Wandjina en las que se ve que tienen una nariz, pero ninguno tiene boca. Todos son sin boca, no tienen boca. Y de acuerdo con lo que dice la tradición, es que si ellos abrieran la boca, podrían inundar a todo el planeta. Observen a continuación estas pecheras que tienen, que terminan casi que como en charretera sobre los hombros. Diríase que parece más bien una pechera en la que podría ubicarse como una especie de tablero de mando o un sobreprotector para alguien que necesariamente está vestido con lo que llamaríamos un mono o un overol. Si ustedes los observan bien, a mí inmediatamente apenas veo los Wandjina, inmediatamente tengo que recordar el dios marciano de Tassili-N'Ajjer o Tassili-N'Ajjer y de los dioses o de las figuras que lo acompañan, antropomorfas o homorfas, pero todos tienen las mismas características. Mira, cabezas muy redondeadas, mire que hay una nariz pero no hay una boca, los ojos saltones, que más bien esto que estamos viendo ahí podría asimilarse más a unos lentes y a unos ojos, para empezar. Y aparte de eso, esa batalla que desarrollan los Wandjina para preservar a los nativos de los hombres serpiente, se escenifica en un sitio muy particular en el que aparece otro elemento que yo digo, mírenlos por ejemplo, si esos no son gafas que podrían ser, y mire que tienen como una especie de aureola, que es más bien como un halo solar, que indica su procedencia sideral, pero que decía que esa batalla que ellos desarrollan, la desarrollan con un elemento que también es de capital importancia en todas estas sociedades. Lo estamos viendo ahí, la piedra que es el testigo más indestructible. Mire que en todas las sociedades siempre aparecen inscripciones en piedras. La piedra de por sí es sagrada. La piedra, acuérdese que es el ara, el altar del sacrificio. Y allá, en Australia, hay una roca que a mí me encantaría conocerla, que tiene 9 kilómetros y es Ayers Rock. Y Ayers Rock es la piedra sagrada, que supuestamente dentro de ella existe una ciudad y que ahí podrían también refugiarse los Wandjina, pero aparte es la prisión de los hombres serpiente que no pueden salir. Por eso siempre van en peregrinación a Ayers Rock para rendir culto a esos Wandjina que los pudieron preservar de todo lo que les ocurrió a ellos. Observen entonces ustedes todos los elementos, que siempre son cascos, parecen gafas, una pechera que podría parecer más bien como una especie de pequeño tablero, como si llevaran adosada por ahí un computador o algo así por el estilo. En fin, observen ustedes las caras, observen el dios marciano de Tassili-N'Ajjer y vayan mirando por todas las sociedades que siempre aparece San Agustín, en donde también aparecen ojos saltones, donde aparecen cascos. Miren ustedes esto, si no son gafas, si eso no es una aureola y es un overol, entonces ¿de qué podríamos hablar? Y miren que siempre es omnipresente la piedra. Hay un montón de elementos ahí que forman parte integral de toda esta historia. Miren ustedes esos personajes y necesariamente se los van a encontrar con las espirales que son características de todas las sociedades también. Usted en cualquier piedra, de cualquier parte, de cualquier cultura, encuentra espirales que indican que son el símbolo del infinito, con aquel otro símbolo del infinito que es el 8 horizontal. Lo encuentra en todas partes. Observen ustedes esas figuras y verán que necesariamente no corresponden a alguien que pueda haber nacido en este planeta. Como quien dice, no es solamente Wandjinas, ni son los de Nibiru, no, es en todas partes. Esto tiene un elemento común. Esto es común. Esto es como si hubiera sido una cruzada que llegó y se repartió el planeta, como se dirían los misioneros de algunas religiones, que se esparcen por todo el planeta y van a evangelizar a todo el mundo. Yo diría que eso ocurrió con los dioses civilizadores, que más o menos todos son contemporáneos. Hay una cosa que es muy interesante de toda esta teoría, Joana, y también de lo que nos está diciendo Néstor, y es no solo estas presencias de seres o de dioses cósmicos que siempre se dice vienen de las estrellas y que además son dibujados, sino que muchas veces
se van, ¿no? O sea, Sí. luego de que terminan una misión, los Numei, los Sensuort, por ejemplo, para los egipcios, o en este caso los Wandjina, desaparecen. Y en algunos casos, como decía Néstor, prometen regresar, ¿no? Es algo muy mesiánico, que incluso está en el cristianismo y en el judaísmo. La llegada de salvadores. Sí. Esteban, te voy a interrumpir, qué pena. Qué pena que te corté el chorro. No importa, porque siga. Cuando no es que van a las estrellas, regresan al fondo de la tierra. Recuerden aquellos seres extraordinarios que usan también exactamente los mismos trajes en el monte Shasta, en Estados Unidos, y son intraterrestres, como los hombres hormigas de los que estabas hablando, Alejo. Es decir, siempre hay una conexión con el espacio sideral, aunque para hacerlo haya caminos diferentes. Qué pena, Esteban, que te interrumpí. Tranquilo, no se preocupe, que para eso es más allá. Y es que lo que usted dice tiene razón. Algunos van debajo de la tierra, desde grupos amazónicos que tienen historias de otras humanidades que entraron a la tierra y nunca salieron. Otros que hablan, por ejemplo, que se entraron a una laguna, otros al mar. Pero lo que iba a decirle aquí a Alejandro y también a Néstor es que muchos prometen regresar, ¿no? Sí. Y se tiene la idea de que van a volver de las estrellas. Incluso historias tan impresionantes que han cambiado la historia de la humanidad como la Biblia. Al final, cuando Jesús resucita, asciende, ¿no? Desaparece y se va en un halo de luz a las estrellas y promete regresar. Por eso mucha gente está esperando el retorno de Cristo, que se elevó al cielo, al cosmos, en un halo de luz y desapareció frente a los apóstoles y dijo, volveré. Y se parece muchísimo a todo lo que estamos hablando, ¿no? Esteban, yo creo que el elemento fundamental dentro de todos estos mitos que tienen un patrón en común, unos dioses, unos importantes seres civilizadores que en algún momento realizan portentos, desaparecen pero prometen regresar, creo que para mí es testimonio de que sin lugar a dudas nuestra especie es consciente de una serie de cataclismos, de ciclos que ocurren en nuestro planeta, que tienen un inicio, que tienen un final y en los cuales por lo general antes del deceso, antes de una gran extinción, aparecerían estos importantes seres civilizadores, estos creadores nuevamente a interactuar con nosotros. Pues bueno, con este análisis de nuestros invitados nos vamos a un corte comercial, no sin antes recomendarles este libro, La inmensidad del mundo, de Editorial Tendencias. Editorial Tendencias lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Ya regresamos aquí en Más Allá. Regresamos aquí en Más Allá y les tengo una noticia bien interesante, Esteban, usted también. El 2 de noviembre, el 2 de noviembre va a haber un súper evento donde va a estar reunido Néstor Armando Alzate y el señor aquí Alejandro Bernal. 2 de noviembre porque es una fecha muy importante. Recuerde, ya ha pasado Halloween. La gente quiere saber cuál es la verdadera historia de Halloween, de dónde procede todo esto, porque esos 3 días seguidos de celebración, ¿cuándo ya? El 2 de noviembre, pero ¿cómo hace la gente para acceder a este evento, Alejo? Muchas gracias, Joana. Sí, el jueves 2 de noviembre, tertulia de misterio con Néstor Armando Alzate, aquí en Bogotá. Estaremos hablando sobre el sincretismo del Día de los Muertos, el Halloween, toda esta mística que permea estos días. Toda la información la van a encontrar en mis redes sociales, @alebernal3 con doble S, evento presencial aquí en Bogotá con el maestro Néstor Armando Alzate. Bueno, ya saben, se pueden programar para esa fecha. Por ahora continuamos con el último caso que les trajimos en este capítulo de Más Allá. Uno de los objetos ligados a visitantes de mundos extraterrestres es el pájaro de Saqqara. Mide 15 centímetros, posee una envergadura de 18.30 centímetros y pesa 39 gramos. Su propósito o utilidad son desconocidos. Fue encontrado en 1891 en la tumba de Padí Amón, en la antigua necrópolis egipcia de Saqqara.
teóricos de los antiguos astronautas aseguran que se trata de un modelo de una antigua nave o aeroplano, un objeto misterioso que muchos consideran uno de los santos griales del misterio. A finales del siglo XX, Cathal Messija construyó otro modelo para probar su eficacia aerodinámica. Su modelo era 6 veces más grande que el original y le colocó un estabilizador horizontal. Con estas modificaciones significativas, Messija pudo hacer volar su modelo. ¿Qué misterios oculta el pájaro de Saqqara? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Quiero ser muy sincero con ustedes. Estábamos planeando hablar del pájaro de Saqqara, pero nos engomamos mucho, nos enamoramos mucho del tema de los Wandjina y de los visitantes que no vamos a alcanzar. Y bueno, será en otra oportunidad. Señor Alejandro, ¿cuál es su conclusión del tema de hoy? Y volvamos a recordar cuándo es su evento y cómo lo podemos buscar. Muchas gracias, Esteban, por la oportunidad. Creo que fue un dossier muy interesante sobre esa teoría de los alienígenas ancestrales. Les recuerdo, el jueves 2 de noviembre, Tertulia de Misterio aquí en Bogotá, un evento presencial con el maestro Néstor Armando Alzate. Toda la información en mis redes sociales, @alebernalperez con @S. Y si les gusta mi trabajo y el misterio, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esa plataforma. Nos queda muy poco tiempo, maestro Néstor. Muchas gracias de todo corazón por estar. ¿Cuál es su conclusión y dónde pueden buscarlo usted? ¿Dónde está su canal de YouTube? ¿Cómo se llama? Me dejaste picado, Esteban. Que me dejan empezado con el pájaro de Saqqara, que para mí es uno de los enigmas más apasionantes. Lo vamos a invitar. Comprometámonos. Lo vamos a invitar aquí para que hagamos un programa sobre estos objetos. Me tienen que invitar, porque si no, no me pueden dejar afuera. Sí, señor. A ti muchísimas gracias, Esteban, a Joana también, por supuesto a Alejo, que ha sido el alma de este encuentro. Vamos a estar el 2 de noviembre, entonces, en Bogotá. Vamos a empezar, esa es la disculpa, empezamos a hablar del sincretismo que existe en Halloween, el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Ahí atrás hay algo muy interesante, pero ese será solamente para empezar a hablar. Y naturalmente que ustedes, ni Esteban ni Joana, me pueden decir que no van a estar. Allá Ustedes vamos a estar Allá estaremos, maestro. No es que no admito ninguna disculpa, tienen que estar allá el 2 de noviembre. ¿Listo? Por lo demás, ya muy rápidamente, porque me pides que sea muy breve, hay una constante y es lo que yo creo que hacia donde tenemos que tender y aceptarlo ya de una manera absoluta, es que todo lo que ocurre en una latitud del planeta ocurre en el extremo del planeta. Y todo es común. Los seres venidos de las estrellas, las figuras extrañas, antropomorfas, zoomorfas, pero todos apuntan a que son astronautas, las formas de hablar, los rituales, todo nos indica que es común. Aquí hubo una cruzada que permeó todo el planeta y aunque pareciera que son indistintamente, o mejor, que no se pertenecen la una con el otro, no tienen ninguna relación, todo está relacionado. Si no, no habríamos llegado a donde estamos y los crecimientos habrían sido tan desiguales que sería imposible pensar en una sociedad como la que tenemos hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Y a Joana Arenas, que está con nosotros, pueden escucharla en su podcast que se llama Ventana al Misterio. ¿Cierto, Joana? Sí, señor. Ahí los espero a todos para que vayan y vean mucho contenido donde están todos los personajes invitados aquí en Más Allá. Hey, se me olvidó decir que mi canal, se me olvidó decir que mi canal Sí, señor. Sí, lo ¿cuál es estamos el canal? escuchando. es Néstor Armando Alzate y Lógico, apúntense. Ahí está. Eso. Yo lo sigo hace mucho Chao. tiempo. Hace mucho tiempo lo Gracias, sigo. gracias. Néstor Armando Alzate, y lógico con Y, y lógico. Sí. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar en Más Allá. Fue un tema bastante interesante, vean, nos alargamos muchísimo porque esto es súper emocionante. Tal vez hagamos una segunda parte. Si usted nos está viendo en cualquier lugar del mundo, denos like, comparta esta información y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Se les quiere.